¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Navarra en Abierto, que esta noche va a tener un único color, el rojillo, pero será un rojo oscuro, sin brillo, con el que se pintaron las páginas más lamentables de la historia del club deportivo más importante de Navarra. El caso Osasuna estallaba en febrero de 2015 con una inédita confesión de quien fuera su gerente, y a partir de ahí el club resultó tocado, casi hundido. Decimos casi porque hoy, tras años de travesía por el desierto a todos los niveles, Osasuna afronta de nuevo un presente y un futuro ilusionante lejos de ese lodazal. Es tiempo para la justicia, que tendrá que pronunciarse sobre los pormenores y los culpables de uno de los mayores escándalos deportivos, no solo de Navarra, sino del país y del mundo del fútbol. Comenzamos. ¿Pagar cantidades a jugadores de otros clubes? No. ¿Osasuna ha amañado alguna vez un partido? Amañar no. Después hay otros 400.000 euros para que no ganara en Pamplona. ¿Para que se dejase perder en Pamplona? Sí. Creo que mintió mucho. Él hacía y deshacía. Entré al hotel y en el hall estaban el señor Vizcay y el señor Peralta. Y subí a la habitación con unos 400.000 euros. Allá los contó el señor Vizcay y ellos dos se fueron del hotel porque habían quedado para hacer frente a los pagos que tenían que hacer de Osasuna. Pues son solo algunas de las cuestiones que hemos escuchado en las últimas 48 horas en el Palacio de Justicia. Ha comenzado ese caso Osasuna y hoy en el Navarra en Abierto de este miércoles lo que queremos hacer es abordar esas cuestiones con un poquito más de detalle. Para eso vamos a hacer un programa un poquito especial, no ceñido al de todos los miércoles y por supuesto buscando la complicidad y el apoyo de nuestro compañero Gonzalo Velasco, responsable de deportes de esta casa. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A quien pueden ver, por cierto, cada miércoles en el programa Zona Mixta. Gonzalo, que te has traído además a dos invitados habituales en tus programas de referencia que nos van a ayudar también a entender un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Pues sí, nos acompañan Joaquín Canalejo y Sebas Jauregui. A los dos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Comentábamos anteriormente, Ricardo, que la última vez que habíamos estado en este plató era para celebrar un ascenso del Club Atlético Osasuna, y fíjate que esta noche lo vamos a hacer para revivir los dos últimos días de declaraciones, 3 desde que arrancara ese juicio por el denominado judicialmente caso Osasuna, y que es sin duda una de las páginas más negras de la historia del conjunto rojillo. Así que para empezar, para abrir fuegos, quería preguntar a los dos, comentados por Joaquín, ¿qué valoración haces de lo visto hasta el momento? Ver a exdirigentes del Club Atlético Osasuna, además de exjugadores del Betis y esos dos agentes inmobiliarios, en total 11 personas en el banquillo de los acusados. Bueno, yo lo primero que te diría, Gonzalo, efectivamente, es que es una página negra muy triste en la historia de Osasuna, en la que desgraciadamente pues, se ha visto involucrado el club por unas actuaciones que serán los jueces los que dictarán las responsabilidades y aplicarán las decisiones oportunas, pero que indudablemente para todos los aficionados, para todos los socios, para todos los navarros, porque Osasuna, quieras o no, es muy representativo de la sociedad navarra, pues nos sentimos de alguna manera afectados, yo diría, entre comillas, avergonzados por una serie de hechos que desgraciadamente están apareciendo ya todos los días en la prensa. Los telediarios empiezan hablando del caso Osasuna, la imagen que hemos tratado muchos de defender durante mucho tiempo por muchas razones, pues volver otra vez a verla en la palestra, volver a tener que oír comentarios, situaciones de unas malas actuaciones, pues verdaderamente es una página muy triste. Y por lo que me preguntaba respecto a lo que hemos visto hasta ahora, bueno, pues estamos desde luego en los inicios de todo el proceso judicial. Yo creo que los jueces van a ir, como es natural, tomando declaraciones a todos los imputados. Estamos viendo declaraciones opuestas de unos y otros, unos manifiestan unas situaciones, otros las niegan. En fin, estamos, como digo, en los comienzos. Hay pues unas posturas muy definidas, yo creo, de cada uno de ellos para defender o tratar de ofrecer una imagen de su situación, pero lo que sí creo que es llamativo fundamentalmente es en que la sociedad navarra en estos momentos se siente verdaderamente triste por una página que se vuelve a abrir y que esperemos que al final se pueda cerrar de la forma menos punible posible. Escucharemos durante esta noche todos los testimonios de lo acontecido en el juzgado, en el Palacio de Justicia de Navarra, en estos dos primeros días. Pero antes, Sebas, también, una primera valoración de lo que has podido vivir, que se está fraguando en esa sala. Hombre, pues a mí la verdad es que, abundando en lo que dice Joaquín, yo he sentido mucha pena.
porque después de que pensábamos que era ya un episodio archivado en lo que era la historia de Osasuna, que estaba ya superado, que de alguna manera, aunque sabíamos que esto estaba en el congelador y que podía salir en cualquier momento, pues pensamos que de la mano de la actual Junta Directiva pues se había hecho avanzar y olvidarnos de alguna manera de estos tristes episodios, y el volver a revivirlo, pues la verdad es que he sentido mucha pena y al mismo tiempo un poco de vergüenza, ¿no? Porque es que era un auténtico patio de monipodio el que teníamos dentro de nuestro querido club, que representa, como has dicho muy bien, el sentir y la alegría y la sensación de todos los navarros, y de alguna manera pues otra vez hemos vuelto a sentir un poco de tristeza, no de vergüenza, porque yo creo que efectivamente cuando mejor se aclare todo el tema y se pueda hacer un punto y aparte de ese episodio tan negro, pues yo creo que va a ser lo más positivo para la historia de Osasuna, que ha llegado a estos 100 años, y pensamos que de la actual mano del grupo directivo actual, que es completamente opuesto a lo que nos llevó a esa situación, pues creo que vamos a volver a pasar esta página y volver a disfrutar de lo que todos queremos de Osasuna, de este sentir y de esta alegría que ha representado siempre para todos los navarros. Pues muy bien, Joaquín y Sebas, hechas ya las introducciones, Gonzalo, vamos a tener que volver a bajar al barro, porque no nos queda otra. Hemos abierto esa página, se ha abierto esa página y hay que analizarla de alguna manera. Y lo vamos a hacer comenzando con el relato de lo acontecido en estas últimas 48 horas en el Palacio de Justicia, en este oscuro y sombrío trazo de la historia del club comasolera de Navarra, con el Club Atlético Osasuna. Pero antes de escuchar a los implicados, vamos a ver un breve resumen de lo que nos ha traído hasta el día de hoy. Es la historia del mayor escándalo que se conoce en el seno del mayor club deportivo de Navarra. Osasuna implosionaba a mediados de febrero de 2015 con una noticia que ponía en el disparadero a la cúpula de la entidad rojilla. Era este hombre, el entonces gerente Ángel Vizcay, quien realizaba una insólita confesión al presidente de la Liga, Javier Tebas, que permitía tirar del hilo. Se seguía la pista a la salida irregular de dinero del club en las 3 últimas temporadas. Vizcay confesaba que ese dinero pudo ir a la compra de partidos para evitar el descenso, en concreto al Español Osasuna. A partir de ahí, con el prestigio de la entidad por los suelos, se pone en marcha una intensa investigación dirigida por el juez Otamendi tras la denuncia del nuevo presidente Luis Abalza en nombre del club una vez terminadas las auditorías. Días después comienza el baile. Primeras detenciones del expresidente Archanco, el exgerente Vizcay y el exdirectivo Chuma Peralta. A la par de estas detenciones testifican otros expresidentes, Pachi Izco, el exdirectivo Juan Pascual y el exdirector de la Fundación Diego Makirriain. La imagen del expresidente Archanco saliendo de prisión tras depositar una fianza o la del exdirectivo Chuma Peralta en el coche policial y saliendo de la cárcel días después forman parte ya de la oscura etapa de un caso que salpica también a exjugadores y a 2 agentes inmobiliarios catalanes, pero del que se derivan también otras causas. El expresidente Izco está todavía por juzgar tras la salida de casi 1 millón de euros durante su mandato, al igual que el propio Archanco, que se enfrenta a un delito de insolvencia punible tras desprenderse supuestamente de bienes y patrimonio en favor de su familia para dar la sensación de insolvencia. Vamos, Archanco, que declaraba ayer tras su exgerente Ángel Vizcay, es un exgerente, un Vizcay que abría el turno de comparecencias en la misma línea de lo que ya declaró ante el juez instructor. Gonzalo, estuviste tú en esta primera sesión, ¿no? Pues sí, el exgerente del Club Atlético Osasuna, Ángel Luis Vizcay, era el primero en declarar, no lo hizo a todas las partes y el propio Vizcay lo que hizo además es hablar de no solo los partidos que se están juzgando, sino de alguno más. Escuche. El exdirectivo Sancho Vandrés era el único de los acusados que no entraba por la puerta principal en el juzgado. El primero en hacerlo era Chuma Peralta, seguido por Juan Pascual y Diego Makirriain. Posteriormente, Antonio Amaya, que lo hacía separado de sus excompañeros Jordi Figueras y Xavi Torres. Entre ellos, los agentes inmobiliarios Noya y Valencia. Los últimos en hacerlo eran Vizcay y Archanco. A las 10 menos 20 comenzaba la declaración de Vizcay, quien durante más de hora y media respondía al Ministerio Fiscal confesando los amaños de un Osasuna Getafe de la temporada 2012-2013 por 400.000 euros
más otro 300.000 en primas a terceros a Valladolid y Betis esa misma campaña. También reconocía el pago de 250.000 euros al Español por el empate en Cornellá en la penúltima jornada de la siguiente campaña y otro tanto porque el ya descendido Betis se dejará ganar en Pamplona, además de pagar 400.000 euros al conjunto andaluz por una prima por ganar al Valladolid en la jornada anterior. Cantidades globales que gastó el club en predeterminar o primar a otros equipos por ganar al oponente, con cuyos resultados se beneficiaba Osasuna, y o bien pues para predeterminar ese resultado que fuese beneficioso también para Osasuna. O sea, está usted diciendo entonces junta directiva y siguiendo esas instrucciones pues se hacía. Vizcay relataba cómo se produjeron los contactos con los rivales y cómo se les hizo llegar el dinero implicando a Xavi Torres y a Maya en las negociaciones y recepción de las cantidades. A mí, como me había encargado y dado instrucciones a la junta directiva que fuese con el señor Peralta esto, a mí me dice el señor Peralta, hemos quedado en Madrid, en el Hotel Los Galgos, con estos dos jugadores. Tal día y tal, vamos allí, estamos con ellos. Vizcay insistía que su confesión ante el presidente de la Liga, Javier Tebas, la hizo motu propio y con el objetivo de que Osasuna no saliera dañado a nivel deportivo. ¿Le presionó, le intimidó, le coaccionó de alguna manera? De ninguna manera, en absoluto. ¿Le sacó alguna información que ellos tuvieran sensibles sobre usted, que Ninguna. le hiciese a usted no ser libre y contar las cosas? En absoluto. La confesión a día de hoy fue libre y voluntaria. Libre y voluntaria, sí. Lo hizo usted porque quiso. Efectivamente. No hubo nada al margen de lo que nos acaba de contar. Exacto. Que le hiciera contar esas cosas. Nada. Vizcay únicamente contestaba al Ministerio Fiscal, el abogado de la Liga en apenas 8 minutos y al suyo propio durante un cuarto de hora. En todo momento manifestaba que sus actuaciones se realizaron bajo mandato de la Junta Directiva. La fiscal que apretaba de alguna manera al exgerente Vizcay para saber el porqué de aquella confesión que desde luego lo cambió absolutamente todo, Gonzalo. Y recapitulamos, hasta 1,6 millones de euros fue lo que utilizó presuntamente el Club Atlético Osasuna en esos partidos que señalaba Ángel Luis Vizcay. 150.000 en el Valladolid Deportivo para que los primeros ganaran, así ocurrió. Otros 150.000 para que el Betis ganara al Celta, así ocurrió, y 400.000 para que el Getafe se dejara perder en Pamplona. Así ocurrió con gol de Arribas, eso en la jornada 35 de la campaña 2012-2013. Al año siguiente, 400.000 euros para que el Betis le ganara al Valladolid, ganó 4-3. 250.000 por ese empate fatídico del Club Atlético Osasuna en Cornellá, en el Prat, ante el Español. Empataron a 1, el Español solo le valía un punto, no así a Osasuna, aunque al menos le mantenía con vida cara a la última jornada, y otros 250.000 por ese Osasuna Betis para que el Betis perdiera en Pamplona, como en definitiva así ocurrió. En total, Gonzalo, 1,6 millones. 1,6 millones de euros, y escuchábamos a la propia persona del Ministerio Fiscal, como decías, preguntarle. Porque es que ha sido algo inaudito, algo insólito, que una persona confesara que presuntamente se habían cometido estos amaños. Lo dicho, de momento presuntamente aún tienen que estar condenados, de momento están acusados. Hasta que no haya condena no se ha podido probar que se han producido estos hechos. Él dice que fue una confesión libre, voluntaria y sin ningún tipo de coacción, a pesar de esa insistencia del Ministerio Fiscal. Yo apuntaría, me llama la atención, el que diga que él hizo las declaraciones pensando que de esa manera hacía un favor a Osasuna. Pues la primera aseveración que me resulta un tanto curiosa, porque dices, usted quiere favorecer a Osasuna declarando una serie de datos y aportando una serie de información que luego, bueno, pues habrá que ser contrastada y demás, pero en principio no parece que sea una forma clara de favorecer a alguien. Y dos, a mí me llama mucho también la atención el que él dice que todos los movimientos, todas las decisiones, que supuestamente salidas de dinero y demás, estaban hechas de acuerdo con la Junta Directiva. Y bueno, eso es adelantarnos un poco a lo que luego va a venir las declaraciones del presidente, en el que dice lo mismo el presidente que los demás miembros de la directiva, que ellos no dieron instrucciones nunca para sacar dinero que dice el señor Vizcay, salvo en una ocasión que dicen que es la prima efectivamente de los 400.000 euros por ganar
al Betis. Y ahí surge la controversia de las primas por ganar o las primas por dejarse ganar, que son dos aspectos distintos. Pero a mí lo que más me choca es esas dos cosas, ¿no? El que diga Vizcay en principio que él hizo esto para favorecer a Osasuna. Habría que explicar qué entiende él por favorecer a Osasuna y de qué manera le favorecía. Y dos, algo tan simple como que lo que nosotros, lo que yo digo, lo sabía perfectamente toda la Junta Directiva, que lo niega radicalmente. Bueno, como todo hay que decirlo, el presidente de la LFP, Javier Tebas, el presidente de la Liga, hoy mismo ya ha manifestado que Osasuna no va a descender administrativamente. Luego, además, hoy hemos hablado con un abogado experto en derecho deportivo que nos explicará un poquito por qué aparentemente eso es inviable. Se tenía que haber abierto por parte del Comité de Competición, según el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, un expediente en su día que no se ha abierto, ha prescrito, pero bueno, eso lo comentaremos más adelante. Sí, más adelante. Igual hay que darle las gracias a Javier Tebas, no lo sé, Sebas. A ver, la verdad es que me imagino que todavía estamos iniciando prácticamente todo el proceso y aquí está claro que cada uno va a intentar salvar su pellejo. Y de momento las controversias se van a... Si en el primer día ya prácticamente hay el desacuerdo tan manifiesto que hemos podido ver, pues difícilmente cuando vaya transcurriendo, a medida que vaya transcurriendo el proceso, vamos a ir descubriendo otra serie de desacuerdos, ¿no? Hombre, a mí me parece que favorecer a Osasuna con unas declaraciones tan tremendas como las que hace Ángel Luis Vizcay, pues es un poco tomadura de pelo, tomadura de pelo. Vamos a... apuntaba Joaquín hace unos instantes, escuchamos a Archanco, ¿os parece? A ver, porque, bueno, en cualquier caso, entre Vizcay y Archanco han sido, digamos, las dos personas de relumbrón en la sesión de ayer que apuntaron cosas muy interesantes. Algunas ya estaban en la sede judicial desde el periodo de instrucción, pero lo que quedó claro es que, bueno, uno decía una cosa y el otro decía la contraria. Versión muy distinta, la ofrecida por el expresidente Archanco, que afirmaba que era Vizcay el que le indicaba firmar reintegros de dinero y que fue él quien tomó la iniciativa en las negociaciones con el Betis, por ejemplo, para primarles con esos 400.000 euros que apuntábamos, Gonzalo, que apuntabas al Valladolid. Por ganar al Valladolid 4-3, algo que negó que en la Junta Directiva se hablara de los otros partidos que hemos comentado y que luego he repasado pormenorizadamente que habló el exgerente. Le escuchamos al expresidente Miguel Archanco. ¿Osasuna ha amañado alguna vez un partido? Amañar no. ¿Pagar cantidades a jugadores de otros clubes? No. ¿Nunca? Nunca. Pagar por ganar, sí. El Betis Valladolid se pagaron por ganar el Betis al Valladolid. Es la única vez y además este tema se trató en Junta. ¿Al Betis para que ganase al Valladolid? El único. Pues estamos un poquito en ascuas, porque no sabemos si se miente, si no se miente, quién miente y cómo se miente. Bueno, lo primero que hay que matizar para la gente que está en sus casas, los acusados en un juicio pueden mentir. El que no puede mentir son los testigos. Con lo cual, estamos viendo esas dos vías, ¿no? Al presidente, al exgerente, perdón, Ángel Luis Vizcay, quitándose responsabilidad y diciendo que todo tenía que pasar, todas las decisiones por la junta directiva del expresidente Miguel Archanco, y ahora Archanco, y luego escucharemos también al resto de esa junta directiva, diciendo que básicamente el que cortaba y el bacalao era Ángel Luis Vizcay, que llevaba casi un cuarto de siglo en el club. Es que no solamente hay que decir y declarar lo que se está diciendo y declarando, sino que para que pueda llegar a buen término la declaración de Vizcay hay que demostrarlo. Y tiene que demostrarlo con vídeos, con documentos escritos. Yo creo que esto va a ser prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que cuando se le está rebatiendo por parte de Archanco, y hoy hemos visto el resto de implicados que efectivamente niegan totalmente la declaración de ayer de Ángel Luis Vizcay, pues lo que le están invitando es, pues demuestra esto que estás diciendo, no es cierto. Luego, efectivamente, si no lo puede demostrar con documentos o en definitiva con algo tangible, pues me imagino que
puede quedar todo en... Esa es una de las claves, Gonzalo, claro, Joaquín, no lo sé, esto que está apuntando Sebas. Es una de las claves, y yo lo que creo que también es que el Poder Judicial probablemente pueda tener otros instrumentos a su alcance para tratar de profundizar en quién dice la verdad y quién miente. Creo que no será nada fácil, efectivamente, ver quién está actuando con sinceridad y quién está mintiendo, pero también entiendo que existen fórmulas tipo careos personales, individuales, uno contra otro, en fin, la justicia, como todo, tiene sus medios y sus formas de actuar. No sé hasta qué punto tratarán de seguir caminos que les permitan ir buscando la verdad en todo este proceso. Bueno, pues la de Gonzalo, no sé si vas a apuntar a una cuestión. Entre otras cosas, también lo que tienen que se está investigando y se tiene que comprobar es diversas extracciones de dinero, ¿no?, de las cuentas del Club Atlético Osasuna, que ya en ese primer día pues se preguntaron por ellas, una de 110.000, 150, 50.000, 230.000, 400.000. Otros 400.000 euros comprendidos en diversos periodos de la 13-14 en los diversos meses, y que ahí era el mientras piensan o se piensa que pudo ir destinado a esos presuntos pagos de dinero por aquellos partidos, pues Archanco esa vía, ¿no?, contraria a las palabras de Vizcay, pues decían que se habían pagado con adelantos para diversos jugadores, peticiones, etcétera, etcétera, un poquito para justificar, salvo esos 400.000 del 16 de mayo que sí que admitían que fueron a parar rumbo a Sevilla. Rumbo a Sevilla. La de Juan Pascual, ex vicepresidente del Club Atlético Osasuna, pues desde luego hasta el momento ha sido la declaración más corta, más breve, únicamente a su abogado, Eduardo Ruiz de Erenchun, una comparecencia de apenas 10 minutos, más o menos, que fue, y únicamente, como decimos, ante su abogado, y para decir, pues de forma sencilla, que no estaba al corriente de ningún pago y que su figura era puramente institucional. No recuerdo, yo no recuerdo, en este momento no recuerdo, ni recordaba, conocimiento, pues no sé, pues a lo mejor vería que firmaban, pero nada más, pero no sabía ni para qué, ni para nada. Hombre, yo no he averiguado nunca el régimen, a dónde iba el dinero, nunca. Pero a mí me daba confianza el que tenía mucha confianza en Ángel Vizcay, en José Gómez y en Tomás López, que eran unos señores que estaban preparados para ello y que lo llevaban y que, bueno, pues no, tampoco planteaban problemas excesivos. La declaración de Juan Pascual, la figura institucional de Osasuna, ¿alguna apunte? A mí me da un poco de pena, porque yo creo que la presencia en la Junta Directiva desde fuera yo la veía como testimonial, no le creo yo con responsabilidades suficientes como para que se vea salpicado, no sé el alcance definitivo, pero la sola presencia a lo mejor conlleva este tipo de penalizaciones. Responsabilidades. Pero ¿no? Responsabilidades, yo creo, al margen, como él lo ha dicho muy bien, yo no le creo capaz de que interviniera en todo este triángulo de las Bermudas que hemos visto. No, efectivamente, como dices, yo tampoco creo que fuera una figura determinante, pero no hay que olvidar que estás en los cargos con responsabilidades por el hecho de estarlos, O sea, que no simplemente por decir que no tenía funciones, por decirlo, ejecutivas, y decir que no podía estar enterado de las cosas y su responsabilidad era intervenir sobre ellas. Gonzalo, ¿y el juicio que se ha reanudado hoy? Pues sí, efectivamente, hay que decir que ayer a priori se tenían que haber producido más declaraciones, pero las aproximadamente 2 horas que estuvo Ángel Luis Vizcay y las otras 2 horas que estuvo el expresidente Archanco dilataron. Como dices, el juicio se ha reanudado hoy y lo ha hecho con nuevos bríos y con una declaración del exdirectivo Chuma Peralta, que no ha dejado indiferente a nadie. Ha cargado contra el propio Vizcay, tildándolo de mentiroso tras su intervención que hemos escuchado anteriormente, la de ayer. Chuma Peralta ha reconocido que se primó al Betis por ganar al Valladolid en la penúltima jornada de la temporada 2013-2014 y ha descrito cómo fue el momento en el que hicieron la entrega del dinero. Ha explicado que acompañó a Vizcay a Sevilla y que horas después llegó Diego Maquirrien con el dinero. La entrega de los 400.000 euros se hizo en un parking privado en el interior de una monovolumen. En primer lugar nos dicen que apaguemos por favor los móviles, apagamos los móviles y luego le dicen al señor Vizcay, Ángel,
pásanos, y Ángel les da el bolso a la parte de adelante. Lo que yo entiendo es que había dinero, lógicamente, que es lo que se había pactado que se llevaba. Había 3 personas y no tengo la certeza de quiénes eran, y los 3 estaban como con barba. Dice Peralta que estaban convencidos de que no se trataba de ningún delito. Pues que esto no es un Eso amaño. no es amañar. Niega que haya habido pagos a otros equipos para que perdieran y carga contra Ángel Vizcay. Hubo un momento que yo pensé que era la cafetera del estadio allí, ¿no? Que lleva 25 años allí y que la gente viene y le dice, un cortado, uno con leche. Creo que mintió mucho, pero él era el gerente del club y él en el club ha hecho y ha deshecho. Una declaración en la que hemos visto aparentemente tranquilo al exdirectivo de Osasuna, incluso se ha reído en varias ocasiones. Estaba en su casa con su mujer. Bueno, no sé con quién. Mire, ha referido también que el señor Vizcay... Quien necesitaba el empate era el Español, hasta yo me he enterado. Bueno, es que... Peralta ha dicho que no conocía nada acerca de las cuentas del club y que nunca tuvo acceso ni a dinero ni a facturas. Bueno, pues carácter más socarrón el de Chuma Peralta, incluso en medio de una sala de vistas, en medio de un juicio, y aquí es donde entramos ya quizás en el terreno más cinematográfico, la bolsa con los 400.000 euros en el tren camino de Sevilla, se los entrego a alguien con barba, decía el propio exdirectivo Peralta. En fin, entramos ya un poquito en la dinámica de los hechos, ¿no? Cuanto menos, como bien indicas, de película, ese pasaje de esta parte del juicio relatado por el exdirectivo Chuma Peralta, que como bien indicabas, en los 3 primeros días de juicio, en las entradas, en los pasillos y en la propia sala, pues le veíamos, probablemente la procesión vaya por dentro, pero entre comillas algo más distendido que el resto, porque la verdad que en otros de los acusados sí que hemos visto caras cuanto menos de tensión por la, obviamente, situación en la que están. ¿Cómo habéis visto ese guión casi cinematográfico de lo acontecido con esa supuesta prima de 400.000 euros al Betis, que ellos, al igual que Vizcay, sí admiten? Sí, eso es la gran diferencia, es que efectivamente admiten que se hizo esa entrega de los 400.000 euros, aparte de la narrativa novelesca, efectivamente, del señor Peralta, ¿no? Lo importante es el hecho que admiten que se entregaron 400.000 euros, es la única, vuelvo a repetir, parece ser por prima, por decirlo así, por ganar, que reconocen lo mismo unos que otros, porque hemos visto que Archanco también reconoce que esa prima por ganar efectivamente es lo único que él confirma que salió por su parte, ¿no? Y que Peralta también efectivamente lo ha confirmado. Y ahí entramos en el debate que hemos comentado también al principio, ¿no? Y es decir, que no hay una reglamentación, entiendo, clara en la que se determine si pagar primas en el deporte por ganar a un equipo es delito o no es delito, ¿eh? Yo creo que ahí hay un vacío en estos momentos que puede ser muy importante a la hora de las medidas o lo que se pueda dictaminar, ¿eh? En estos momentos no está claro, hay un vacío y ese vacío aclararlo sería muy importante, muy oportuno. Yo lo digo por avanzar un poquito en el relato de lo acontecido en las últimas horas. Me gustaría que escucharais también, Sebas, Joaquín, Gonzalo, lo que ha dicho Vandrés, otro de los exdirectivos también que está acusado en este caso. Osasuna ha sido menos intensa, sin duda, su comparecencia, la de este último de los directivos, de las 11 personas que están en el banquillo de los acusados. Sancho Vandrés, que ponía también el nombre de Vizcay en esos pagos y en línea con otros investigados ha dicho desconocer si se pagó o no. Desgraciadamente todos conocían cuál era mi papel y mi carácter, que estábamos intentando instaurar la máxima austeridad y el rigor, y a mí nadie me informaba de que había dispuesto ni del banco ni de la caja. Tengo la formación económica, pero eso no me confiere una capacidad de estar en todas partes viendo lo que hace todo el mundo 24 horas. Yo no trabajaba en el día a día, no estaba en el día a día de las horas laborables del club. Yo tenía mi función fundamentalmente con Hacienda y con los bancos fuera de la entidad del club, y yo no estaba ni en la contabilización de ningún recibo, ni en la factura, ni en los cobros de las entradas. Yo no estaba en ese día a día del club. Enseguida lo analizamos, pero quédense con
El siguiente hecho, que ocurría precisamente cuando intervenía el propio Vandrés, se producía uno de los momentos del juicio. El abogado de la Liga pedía la intervención del propio magistrado acusando al expresidente Archanco de haberle insultado. Vea. Con la venia de su señoría, del banquillo de los acusados, me acabo de recibir un insulto por parte del señor Archanco y algún otro de los acusados también se han dirigido hacia mí. Acaba de referir el señor Archanco que soy un gilipollas por decirle al compañero letrado que estaba en el uso de la palabra que no permitiera que le interrumpieran los compañeros el uso de la palabra. Me gustaría que la percibiera, que no se puede dirigir al letrado. Desde luego, lo que no se puede permitir es que ninguno de los acusados ni nadie del público se dirija dentro de esta sala insultando a alguno de los intervinientes. Así que, por favor, controlen su lengua. Pues más claro las palabras que acaban de escuchar. Luego hay que decir que el propio Archanco, ¿no, Gonzalo?, ha debido pedirle disculpas, ¿no? Eso es. Luego, durante el receso, ha sido el expresidente del Club Atlético Osasuna, Miguel Archanco, el que pedía disculpas al abogado de la Liga de Fútbol Profesional por haberle dedicado unas palabras, pues que la verdad que sobraban dentro de la sala. Escuchábamos justo ese encontronazo que se producía cuando estaba siendo interrogado, mejor dicho, Sancho Vandrés, el ex tesorero del Club Atlético Osasuna, y en el que él mismo admitía que él no estaba en el día a día del club. De hecho, el día anterior, el expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, reconocía que en alguna de esas juntas en las que se había tratado los temas que se están investigando, me refiero obviamente, ya lo saben, en cuanto a lo de los 400.000 euros con el Betis, pues él sencillamente no estaba, intentando exonerar así a Vandrés, que estaba más pendiente de intentar entablar negociaciones con Hacienda para ver cómo se podía reducir esa astronómica deuda que mantenía el conjunto rojillo, porque cabe recordar además que antes de la dimisión de Archanco y de su junta directiva se presentó un plan de viabilidad con Hacienda. Bien, yo diría que de Vandrés, de alguna manera, es sorpresivo que una persona que es el tesorero, no es un cargo cualquiera dentro de la Junta Directiva, es el tesorero, Entonces el tesorero que diga que no tiene conocimiento de salidas de dinero, como parece ser que se han manifestado, de la importancia que son, y que diga que no tiene conocimiento, bueno, pues muy bien, pues está perfectamente en su derecho de decirlo, pero resulta una práctica verdaderamente poco creíble, poco creíble. Y yo creo que ahí ha habido una dejación, en general ha habido una dejación de responsabilidades evidentes en muchas de las gestiones de los miembros de la Junta Directiva, porque no se puede decir que uno no está enterado si está en una Junta Directiva. Una de las obligaciones que tiene por ser directivo es enterarse. ¿Sebas algo que añadir a Joaquín? Bueno, lo visto hasta ahora es un todos contra uno y un uno contra todos. Ya veremos efectivamente en cómo, a medida que se vayan quemando etapas de este proceso, vemos efectivamente cómo se clarifica la cosa, ¿no? Bueno, más de 100 testigos, ¿no?, que van a pasar por esa sala de vistas. Llegaba el turno tras los exdirectivos del exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquirrien. Pues sí, como bien dices, encargado de llevar esos 400.000 euros para el pago a los jugadores del Betis, se trasladó con el dinero en tren y una vez allí, en el hotel donde le habían citado, ocurría esto, según su propia versión. Entré al hotel y en el hall estaban el señor Vizcay y el señor Peralta. Y subí a la habitación. Me acompañó el señor Vizcay y yo pues llevaba mi maleta de viaje y llevaba un bolso pequeño, un neceser, pues con unos 400.000 euros. Allá los contó el señor Vizcay, como además anteriormente declaró, y bajamos abajo a la recepción del hotel, estaba el señor Peralta y ellos dos se fueron del hotel porque habían quedado para hacer frente a los pagos que tenían que hacer de Osasuna. ¿En algún momento cualquiera de ellos le informan que han pagado a alguien por haber ganado un partido? Nunca. Bueno, pues esta es la defensa que desde un principio ha sostenido el propio Diego Maquirrien, ¿no? que es una de las claves también de este caso. Decía que nunca, y Joaquín, Sebas,
por si acaso, ¿para qué preguntar? ¿No? Claro. Habitualmente se suele llevar esa cantidad de dinero por ahí. Sí, de fin de semana. No sabes si era maleta, si era neceser, si era maletín. Vamos cambiando un poco la versión del objeto de mano que portábamos, ¿no? Joaquín. Pues sí, la verdad es que hay cosas que son difícilmente creíbles o justificables, ¿no? Al final, bueno, pues todo se sujeta a una interpretación de los hechos y yo creo que los jueces, el equipo judicial va a tener una tarea bastante complicada para esclarecer todo este embrollo, ¿eh? Les deseamos el mayor de los aciertos y mucha suerte. Bueno, pues Joaquín, Sebas, Gonzalo, a la vuelta de la publicidad hacemos un parón breve, escuchamos a Sabalza, que ha hablado, escuchamos también a Yagoba Arrasate, que habló ayer, y vaya si habló, a su modo y manera, desde luego. Hacemos una pausa, estamos en unos instantes con todos ustedes. Seguimos en este Navarra en Abierto especial caso Osasuna que estamos haciéndoles llegar hoy miércoles en compañía de nuestro responsable de deportes en Navarra Televisión, Gonzalo Velasco, y también de Sebas Jauregui y de Joaquín Canalejo. Lo habíamos estado un poco de alguna manera pormenorizando el detalle de lo que hemos visto en estas primeras 48 horas de juicio, pero hoy ha hablado Sabalza, ¿no, Gonzalo? Pues sí, podríamos decir que es la primera reacción o respuesta institucional realizada. Hemos visto lo ocurrido en el Palacio de Justicia a lo largo de los dos segundos días, el primero con las cuestiones previas y los dos siguientes con las declaraciones. Y vamos a escuchar a Luis Sabalza, ¿no? Esta misma mañana, tras ver todo lo ocurrido, un poquito también lo visto en la sala, él quiere dejar claro, obviamente, que en todo momento el Club Atlético Osasuna ha mostrado su colaboración con la justicia. Así lo hizo, sin más ni menos, con las auditorías, cuando vieron ese agujero de dinero y cuando lo denunciaron a los tribunales. Le escuchamos y ahora lo comentamos. El actual presidente de la entidad quería dejar claro una vez más que Osasuna está personado en el proceso como acusación y ha ayudado a la justicia desde su denuncia y durante toda la instrucción. Manifestaciones realizadas este miércoles durante su reunión con el presidente del Parlamento de Navarra. Lo que hicimos fue llevarlo a los tribunales al hecho de que manifestar que, oiga, nosotros hemos entrado ahora después del problema que se hizo con toda la ley de Osasuna, que ya había salido, etcétera, etcétera, y nos encontramos con que nos faltan 2.400.000 euros. Investiguen ustedes, y eso fue lo único que nosotros hemos hecho. Todo lo demás tampoco ha sido cuestión de la investigación posterior que ha hecho el juez en el proceso, ¿no?, de instrucción. Ni tampoco queremos otra cosa que aquel dinero que ha faltado como consecuencia de una auditoría que hicieron por parte del Consejo Superior de Deportes vuelva a Osasuna. No queremos ni hablamos de nada más. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, también se ha pronunciado al respecto, manifestando que en ningún caso Osasuna sufrirá un descenso administrativo. Bueno, pues estas son las cuestiones también más allá de esa sala donde se celebra el juicio en la sede del Palacio de Justicia, aquí en Navarra. Fue Sabalza, nada más tomar las riendas del club en plena decadencia, cuando vio las auditorías, vio los números, vio lo que estaba ocurriendo y se fue y presentó la denuncia. Yo creo que fue una situación muy inteligente de Sabalza, presidente, pues porque efectivamente lo que decía es que si falta un dinero del club que voy a tener que dirigir, lo primero que quiero saber es qué ha pasado con ese dinero y en consecuencia yo me presento como acusación a decir que se me devuelva ese dinero no justificado que ha salido del club y que pertenece al club. Bueno, es una postura inteligente y normal de un dirigente que accede a un cargo y ve que le falta un dinero y que nadie le justifica dónde está ese dinero y lo reclama. Yo creo que eso es una actuación correcta por parte del presidente. Joaquín, Sebas, apuntabais antes una de las claves también de todo lo que está juzgándose en sede del tribunal era el hecho de que ¿qué es delito? Si ir y pagar a una prima a terceros, que es como se denomina un pago a alguien para que gane un partido, como si fuera un premio, una prima, si eso es delito, si es delito el empate y desde luego
dejarse perder. Bueno, pues todas esas cuestiones, Gonzalo, has estado tú intentando aportar algo de luz, ¿no? Con un abogado deportivo, con Eduardo Sanz. Pues sí, hemos estado con Eduardo Sanz, abogado experto en derecho deportivo, porque, claro, comentábamos anteriormente, ¿no? Todo el tema del posible descenso administrativo que ya ha confirmado Javier Tebas, que no se iba a solicitar, y es que no se puede porque ya ha prescrito, puesto que tenían que haber abierto un expediente por esa vía administrativa a través del Comité de Competición, a través de la Federación Española de Fútbol. Ya en su día no fue así y ahora lo que se está juzgando es penalmente. Según el artículo 286 bis de los delitos de corrupción en los negocios de particulares, lo dispuesto en este artículo es aplicable ahora en este modelo deportivo con conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba deportiva, encuentro, competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Económica ya sabemos, todo el dinero que mueve el fútbol, y deportiva por la serie de categorías. Pero claro, ahí está la pregunta. ¿Qué es exactamente predeterminar un resultado? El amaño, las primas a terceros. Vizcay es el único que ha confesado que presuntamente Osasuna o los exdirigentes, ¿no? habían realizado esa trama para amañar partidos y luego esas primas a terceros. Solo una prima a terceros, la del Betis Valladolid, es lo que admiten el resto. Vamos a escuchar la opinión del experto. El tema que tenemos aquí, que no hay jurisprudencia, es un delito nuevo y no hay sentencias de lo penal en la cual indique qué es o qué deja de ser predeterminación de resultado, y si pagar a un tercero para ganar a otro equipo diferente lo es o no lo es. Entonces no lo sabemos. Bueno, pues este es un ángulo de toda esta maraña legal, ¿no?, que rodea este caso. Es que decíamos, es un caso insólito, inaudito en el fútbol español. Es la primera vez que alguien confiesa que presuntamente se han cometido amaño de partidos. Tenemos algunos otros partidos que han sido investigados, incluso algunos que también han llegado a una sala similar a la que se está juzgando judicialmente, denominado caso Osasuna, recordamos el Zaragoza Levante, pero claro, ahí Hombre, lo que sí está claro es que va a ser un precedente, va a ser un punto de inflexión para el futuro. Pero ¿lo crees así, Sebas? Quiero decir, porque se podía haber también tirado del hilo de otros clubes y no se ha hecho. Bueno, pero yo creo que la fruta ya está lo suficientemente madura, porque creo que hay una sensibilidad en la sociedad actual que antes parece ser que se dejaba pasar, la piel no era tan fina, y ahora creo que a la vista de los casos anteriores que se han dejado pasar de tapadillo, pues ahora en esta ocasión, si se entra hasta el fondo de la cuestión, va a significar un precedente, un antes y un después. Está claro que la propia Liga, por interés, tiene que buscar un referente a partir del cual empezar a aplicar una serie de normas, y yo creo que por eso va a ser definitivo el caso Osasuna, desgraciadamente. Lo positivo, como apuntaba Joaquín, es que Osasuna, creo que con mucha inteligencia y con mucha diligencia, supo actuar, denunciar y estar en la parte que le corresponde en este proceso. Abordando un poco lo que dice Sebas, daros cuenta que la Liga lo que ha hecho es introducir una serie de parámetros nuevos en el fútbol para ordenar, controlar, vigilar y que no se cometieran desmadres financieros, fundamentalmente, que estaban llevando al fútbol a unas deudas poco recomendables. Entonces, dentro de esa pauta de introducir cambios en cómo está funcionando el fútbol, bueno, pues a lo mejor probablemente llega el momento en que tiene que meter mano también, o por lo menos reglamentar qué se entiende por delito o no se entiende por delito en el tema de las apuestas. Las apuestas son las que están haciendo fundamentalmente hacer que haya interés en primar a unos equipos u otros, porque claro, se les permite entrar en el juego de las apuestas. Las apuestas van a ser controladas. Es un tema que hay una voluntad decidida por parte de la Liga, por parte de los gobiernos, y yo creo que dentro de esa reglamentación que está imponiendo la Liga en muchas cosas, en muchas materias, sobre todo financieras, dentro del mundo del fútbol, podría entrar una tipificación de lo que se entiende delito o no en el deporte. Si no he escuchado mal o si no he leído mal, la fiscal acusa también por pagar, por primar. Claro, es que hay que reglamentar un poco todo ese tema. Al final yo creo que la Liga se va a ver obligada a reglamentarlo y marcar unas pautas de actuación. Y es que eso es incluso lo que algunos abogados están esperando también, a ver qué ocurre, ¿no? A ver si sienta jurisprudencia, a ver cuál es la sentencia, en este caso es una, para dictaminar
si eso también es delito o no. Estamos hablando de amaños, obviamente, si, por ejemplo, el partido Español-Osasuna que hemos hablado, si Osasuna le paga presuntamente 250.000 euros al Español por ese empate, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces ya los dos equipos, como si dijéramos, están de acuerdo, ¿no?, en lo que van a hacer. En cambio, una prima a terceros, tú solo manejas una variable de los dos equipos, no las dos. Entonces, se está a la espera, y de ese artículo que he leído del Código Penal, pues no queda demasiado claro, y por eso todo el mundo del fútbol está muy pendiente a ver qué puede ocurrir en este caso Osasuna, porque será la primera sentencia a este respecto. Por eso decía yo que se va a sentar un precedente y un punto y aparte. No cabe duda que va a ser esto un punto de inflexión para el futuro. Primero, para evitar con estas normativas que quieren que se pongan en práctica, y después, efectivamente, y después, en caso de que se incumplan, pues tener ya unas sentencias aplicadas en base a una ley. Y es que nada te asegura, por ejemplo, si me intentas incentivar a un tercer equipo que juega contra un cuarto, nadie te asegura que vayas a tener éxito. Pudiera haber sido que el Betis no hubiera ganado ese partido ante el Valladolid, porque el Valladolid, que se jugaba la vida, hubiera sido mejor. Pero si en vez de 4-3, hubiera sido otro resultado, con lo cual, a pesar de ese incentivo, esa prima, como le quieras llamar, el Betis no hubiera sacado ese partido. Entonces, son ¿hasta primas qué a punto, fondo perdido, que se dice? ¿Hasta qué punto los exdirigentes de Osasuna intentaron alterar ese resultado? No digo en los que tú eres protagonista, sino que se está juzgando. De todas maneras, caso de que se confirmara, o vamos, que va a ser que no, porque va a ser indemostrable, lo cierto es que la chapuza es impresionante, porque que se haga una inversión, una salida de dinero del volumen que se produjo del club, con unos supuestos apaños, y que el equipo acabe descendiendo, pues quiere decir que la chapuza es integral. Porque siempre presuponemos que en un partido de fútbol, equipo A, equipo B, seas cuales sean, póngales el nombre que quieran, los dos, en la situación en la que estén, jugándose la Champions, descendido, da igual, salen a ganar. Vale. ¿Algo más de Edu Sanz, Gonzalo? Pues sí, le hemos preguntado precisamente eso, ¿no? Se está hablando, hoy Javier Tebas, lo hemos dicho ya un par de veces a lo largo de este programa, confirmaba que Osasuna no va a sufrir ningún tipo de descenso administrativo, y preguntábamos si, aún confiando en esas palabras, entre comillas, se podría dar, no se podría dar. Y un poquito lo que estamos comentando, ¿no? Al no haberse abierto un expediente administrativo en su día, ahora, según el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, en su artículo 9, prescribe a los 3 años. Las penas que prevén son la prisión para las personas o la inhabilitación para las personas, ¿vale? Vía administrativa o vía deportiva sí que se comprende el posible descenso de categoría, ¿no? Pero si no me equivoco, no se abrió en ningún momento un procedimiento sancionador. Deportivamente hablando o administrativamente hablando, no se abrió un procedimiento, lo cual a los 3 años prescribe. Las infracciones muy graves o las sanciones muy graves prescriben a los 3 años. Y ha pasado ese procedimiento, ese tiempo, ¿vale? Entonces, para mí, al club no van a tener posibilidad de descenderlo, pienso yo. Y además, la prejudicialidad penal sirve cuando hay un procedimiento abierto. Si no hay abierto, el plazo de prescripción, en mi opinión, sigue corriendo. Bueno, pues entre esto y lo que escuchábamos parafraseado de Javier Tebas, que ha señalado hoy, pues bueno, parece que Osasuna, Javier Sabalza y su junta directiva y toda la afición en su conjunto puede estar tranquila. A priori eso parece. Otra cosa es, por ejemplo, que los equipos que sí se vieron directamente perjudicados, es decir, los equipos que descendieron, si es que se prueba y todo eso es cierto, ellos sí que pueden, aparte, comparecer en el proceso penal, incluso también pedir indemnizaciones que, bueno, ya se manejarían, claro, ya solo con la televisión, entre primera y segunda división, la diferencia que hay serían por múltiplos y bueno, podrían ser indemnizados con unas cantidades bastante elevadas. Estamos terminando, Joaquín Sebas, ¿algún apunte más? Yo, dos cosas. Una diría, efectivamente, como dice Gonzalo, vamos a ver si se producen nuevas intervenciones ahora en los días que faltan, en las cuales otros equipos puedan
puedan personarse alegando otros daños que han sufrido, y en consecuencia hay que ser un poco prudentes en cuanto a que no tengamos alguna influencia que nos pueda afectar como club en esas declaraciones. Y dos, yo querría decir, para finalizar por mi parte, que estamos en un momento en que después de haber conseguido recuperar una imagen degradada de Osasuna por todos estos procesos, desgraciadamente, que nuevamente se han tenido que volver a abrir, que no influya a poder ser lo más mínimo en la marcha deportiva del equipo. El problema de estas cosas en las que estás todo el día en la prensa, estás todo el día en boca de la gente, en boca de la información, pues hace que, quieras o no, tiene que llegar al jugador. Estas cosas llegan al jugador y la inquietud que presenta esto a un equipo y a su cuerpo técnico, pues hay que hacerle una llamada diciéndole que sean capaces de evadirse un poco de todo lo que está rodeando en estos momentos a Osasuna, que se puedan centrar exclusivamente en el aspecto deportivo y que pues, se pongan una coraza para aguantar el bombardeo que vamos a vivir durante este mes y que no nos afecte a la marcha deportiva, que es la más importante en este momento. ¿Algo que añadir a esto, Sebas? No, efectivamente, yo quizás lo ampliaría diciendo que la afición también tiene que estar sabedora de este sentir que el equipo puede verse de alguna manera afectado, y entonces creo que el apoyo tiene que ser mayor, si cabe, que el que habitualmente el equipo ya recibe. Una afición que siempre, efectivamente, para las duras y las maduras, ha sido inquebrantable al desaliento. Yo, desde luego, no recuerdo, lo comentábamos antes, no recuerdo ver a Yagoba Arrasate perder los nervios, o por lo menos la verdad es que ayer en rueda de prensa no sabemos si los perdió o no, pero lo cierto es que su enfado a preguntas de un compañero periodista sobre el caso Osasuna, tras el partido ante el Recre, fue sonoro. Vean. Por ahí Antonio Ponce para La Sexta. ¿Le ha sorprendido esta noticia cuando la escuchó por primera vez? ¿Le parece algo que está muy al margen de Osasuna o no lo ha sorprendido? No, sabíamos que el juicio empezaba ayer y son exdirectivos de Osasuna, nada más, que se resuelva lo mejor posible. Tampoco tenemos mucho que decir. Es algo que pasó hace años y yo creo que hay que juzgar a esa gente, no Osasuna. ¿Y teme que pueda haber sanciones? ¿Teme que pueda haber sanciones por caso? ¿Qué sanciones? No sé. Eres de La Sexta, ¿no? Has dicho. Es que solo os gusta el morbo. Aquí yo estoy para responder a las respuestas del partido. Entiendo que es actualidad, pero es que no tengo nada que decir, ¿no? Hay un juicio y vamos a ver cómo termina el juicio. Aseverativo, sin duda, don Yagoba Arrasate, que de alguna manera esto puede ser interpretado en lo que estáis apuntando ahora. Sí. Vamos a concentrarnos, a no perder la visión de lo que tenemos que hacer y centrarnos en la marcha deportiva de Osasuna. Sin duda. Puedo decir que hemos escuchado dos preguntas acerca del tema. Anteriormente había otra, con lo cual era la última, la tercera, ¿no? Tercer lejonazo. La que le hacían a Yagoba Arrasate, que yo creo también decepcionado, como comentaba al principio de esa rueda de prensa, por el partido realizado por el conjunto rojillo, que ya lo saben, por supuesto, que se clasificó en la prórroga, sufriendo y de qué manera, echando mano otra vez de los titulares, como ha sido ocurrido en Haro, para seguir vivo en la Copa del Rey ante un Segunda División B, por mucho recreativo de Huelva, y además que venimos de 5 partidos que en lo deportivo nos ha logrado la victoria, ¿no? No había más que verle la cara. Yo ver la cara que ponía cuando la entrevista a Arrasate, uno se daba cuenta que estaba de un mal café enorme, ¿no? Entonces basta que le vayas a enredar cuando uno está muy picado, porque el partido efectivamente fue, sobre todo la primera hora, fue un auténtico despropósito, pues estaba el hombre muy picado y lógicamente ha saltado. Pero yo creo que un hombre tan prudente y que ha demostrado tener el carácter y el saber estar, se le puede justificar y perdonar una salida de tono, que fue muy breve por otra parte, porque como ha apuntado Gonzalo, fue tan reiterativa la pregunta después de que ya la había contestado en 2 ocasiones, que ya el hombre pues saltó un poquito. Está más que disculpado Yagoba Arrasate, por lo menos de puertas hacia adentro de la afición rojilla. Gonzalo, mañana continuamos con el juicio, ¿no? Pues sí, mañana continúa ese tercer día de declaraciones, 4ª jornada de este juicio, en la que va a ser cuanto menos interesante escuchar la versión de los exjugadores del Betis. Turno para declarar de Jordi Figueras. Ahí vemos a Antonio Amaya y de Xavi Torres. Y un detalle, por ejemplo, del segundo día del juicio. Torres y Figueras siempre van juntos. Amaya, como veíamos ahí y como estamos viendo ahora,
va aparte. En los pasillos también Jordi Figueras y Xavi Torres con sus abogados esperando a entrar a la sala. Antonio Maya aparte. ¿Qué estará insinuando Gonzalo Velasco? Digo yo, ¿qué estará insinuando Gonzalo Velasco? Y ya te digo que no sé yo a ver qué puede pasar mañana. Un día nos lo cuentas. Mañana nos lo cuentas. Mañana lo veremos. Ya nos has puesto un poquito ahí. Bueno. No, pero es cuanto menos curioso. Tres compañeros que están viviendo una situación delicada y que uno va por una parte y los otros por la otra. Bueno, Joaquín Canalejo, Sebas Jauregui, gracias de verdad a ambos por habernos ayudado a entender un poco lo que está ocurriendo en estos primeros compases del caso Osasuna. Vamos a tener tiempo, desde luego, a lo largo de los meses, 2 meses de verlo y, por supuesto, con Gonzalo Velasco, sin duda, cada lunes en zona mixta, pues por supuesto, ahí vas a estar, ¿no, Gonzalo? Gracias, de verdad, por habernos acompañado también en este Navarra en Abierto especial. Y mañana también, a través de nuestro segundo canal, veremos esas declaraciones de los exjugadores del Betis. Gracias, Gonzalo, gracias a los tres. Gracias a ti. Nos vemos el miércoles de nuevo aquí en otro Navarra en Abierto. Nada más, pasen buena noche.